el vicepresidente del Consejo de Juristas del Estado en ese momento, Gibran Jara. ¿Cómo estás, Gibran? Gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todo tu auditorio. Te agradezco. Oye, bueno, pues de la última vez que viniste a esta, creo que todavía no entraba esta legislatura, no recuerdo si o acababa de entrar, poquito, porque había pocos temas que ir pimponeando, y todo el andamiaje de Morena a nivel nacional, a nivel local, un tema complicado de lectura, pero el tema, pues obviamente, de la abogacía es fundamental, como lo hablaba, ¿no? Pues antes, para ser un funcionario público parecía que era implícito, los presidentes todos eran abogados, ¿no? Abogado, y ahora pues ha ido pulverizando en esta democratización de los puestos, pero que a veces dice uno, hijo, creo que sí falta un poco más de profesionalización dentro de esta democratización. ¿Cómo ves el tema? Digo, es lo bueno, ¿no?, de la democracia, obviamente que todos los ciudadanos tengamos el espacio para poder acceder a representar a la sociedad como es en una legislatura, pero siempre con los asesores correctos, ¿no? Lo que ha faltado eso es que las personas se alleguen de los asesores correctos y no de sus compadrazgos, como a veces suelen suceder, ¿no? Acaba de llegar, creo, Víctor, un tema total. Los compadrazgos y los asesores. Dicen que un buen líder no es que sabe todo, hay todólogo por tiempo, no por otra cosa. No dudo que haya gente que tiene capacidad para aprender de todo, pero no tienes tiempo para aprender de todo. Pero de pronto ves a gente que está encumbrada en puestos relevantes y incluso hay quienes tienen buenos asesores, pero no los dejan trabajar. Y hay unos que ni siquiera tienen buenos asesores, se trata de compadre, en las redes sociales, pues pues tráete fulanito, mi sobrino, el que sabe sacar la foto, ¿no? Y entonces a la hora, por ejemplo, en el tema estricto de gobernanza, pero en la hora de legislar, llegan y neófitos totalmente en el tema, en la comisión que sea. Entonces, ¿qué puedes esperar de esas personas que no tienen conocimiento de lo más básico a la hora de que tengan que generar una ley? Y muchas veces me he topado, me lo comentaban, que hay legisladores que vetan las leyes o no las transitan porque no le entienden. Y entonces dicen, no, pues quién sabe, bueno, pues no, y no es de mi color, no va. Y entonces eso pues termina pegándonos en el tema de la gobernanza, pero duro, ¿no? Sí, claro, la gobernabilidad en el Estado, así como en el país, es muy importante, ¿no? Hay veces que hay iniciativas de ley que las hace el rojo, el verde, el amarillo, el color que sea del partido, pero a los otros partidos le ponen el freno, ¿no? Y ahí es donde empiezan con el tema de es que no nos hemos puesto de acuerdo y la parálisis legislativa nos pasa a fregar prácticamente a todos los que estamos como ciudadanos en esta situación. Estamos en medio prácticamente de caprichos políticos, que yo creo que eso debería de cambiar ya, lo que debe ser ya, ¿no? Ese es el problema. Abogado, tú como representante o formar parte de una asociación de litigantes, ¿han tenido acercamiento con el Congreso para que puedan ir, digamos, en esta parte de asesoramiento en dado, si bien, o sea, no creo que sean expertos en todo, que los puedan ustedes consultar? ¿Han tenido como estos acercamientos, estas pláticas para que ustedes puedan servirles a ellos? Pues mira, de manera particular yo te voy a decir que también soy parte de ADIEM como empresarial, una parte empresarial. Se les envió una solicitud de audiencia hace un año prácticamente, de los cuales solamente de los 20 diputados, 3 nos recibieron en sus oficinas, y eso te habla, ¿no?, de que no hay una amplitud, una apertura hacia como ellos lo dicen a veces en sus informes. Igualmente con los abogados, o nosotros como Consejo de Juristas también hemos requerido vía escrita, porque eso nos mandata prácticamente nuestra profesión, hacerlo de manera escrito, y obviamente tampoco hemos tenido respuesta, ni siquiera del presidente, que ahorita está en turno, ¿no?, del presidente del Congreso. Si no se reciben ni entre ellos. No, pero la verdad es que es una obligación. O sea, como se lleven al interior del Congreso no es tema de nosotros. Y al final de cuentas, algo que decía, sí, y es verdad, es el famoso no nos ponemos de acuerdo, pero normalmente no se ponen de acuerdo por colores, ni siquiera por iniciativas. Aquí han desfilado prácticamente por lo menos podemos decir que los líderes del Congreso actual y del pasado también. Y lo mismo decían, es que no nos ponemos de acuerdo, pero muchos coinciden en lo mismo, que se vetan muchas iniciativas por el tema del color sin importar el calado que tienen, y hay iniciativas importantes. Entonces, no eres del PAN, pues Morena no transita tú, no, pues yo soy de Morena y tú del PAN tampoco, habiendo situaciones que sí se deben de transitar. ¿Y quiénes quedan en medio de todo este asunto? Pues la sociedad, la ciudadanía, ¿no? Y es muy patético, no puedo decirlo de otra manera, que de pronto, por ejemplo, en este momento, en la reconfiguración que se da, uno de los mayores pleitos que traían es que no se pagaban sus sueldos y no les daban sus prerrogativas. Imagínate cuando dices, pues, que ni le paguen ni a ellos, ni a los 8, ni a los otros 12, ¿no? Porque no dan resultados. Digo, al final no estaría mal, no están haciendo su trabajo legislativo, ¿no? Al final, realmente es su trabajo, legislar.
O sea, el que nos lleguen con pretextos, porque son pretextos y nosotros como ciudadanos escuchar, es que no hemos llegado a acuerdos. ¿Qué acuerdos? Que nos digan, que lo transparenten. ¿Qué acuerdos? ¿De qué acuerdos están hablando? ¿Acuerdos de manera personal, de manera partidista o de qué acuerdos se están refiriendo prácticamente ellos? Porque fue la legislatura anterior que nos decían exactamente lo mismo. No hay acuerdos. Y esta legislatura, igual la parálisis, no hay acuerdos. Entonces, ¿de qué acuerdos? Para estar ahora sí que sobre la misma línea y entender de qué está hablando al interior del Congreso, ¿no? Y eso es muy delicado, ¿no? Que sería causal de despido en una empresa, ¿no? Pues si no das resultados, imagínate que a ti te contraten en la empresa que quieras. Bueno, en tu trabajo y que tú le digas, oye, llevaron el chamba, no, pues es que no he sacado acuerdos con mi compañero, no hemos hecho el trabajo, pues espérame. Pasa por tu liquidación, porque el que sigue, ya, pues, voy a buscar a alguien que sí dé los acuerdos. Pero como dices tú, el tema es la agenda política que trae cada quien y eso estanca todo. Por supuesto, es un problema. Hablando del Congreso y de estas pasadas legislaturas en las cuales pues el número 20 no les permitía como transitar más allá en esos famosos acuerdos, hay algo que el tema se ha puesto y se ha dicho, una reforma electoral. ¿Tú como jurista consideras que el Estado debe de impulsar una reforma electoral y qué características deberían de tener esta reforma que sea en beneficio de los ciudadanos y no de los partidos políticos? Yo creo que se habló desde la legislatura pasada la redistritación, volver a hacer la redistritación y no caer en los mismos legisladores anteriores, ¿no? No estamos hablando que esa cantidad de legisladores y ahorita los 20 estén bien o estén mal. O sea, ya vimos que 20 no han funcionado y hay una parálisis que han sido 2 legislaturas prácticamente. Ya es una jurisprudencia. Entonces, sí. Al final de cuentas estamos viendo que no está funcionando y podemos caer en el mismo tema también en el tema de seguridad. O sea, si no funciona el tema de seguridad, la estrategia jurídica, pues por supuesto que se debe de cambiar. Es igual a ustedes en sus casas, si no funciona un foco, pues obviamente se va a cambiar por algo que alumbre mejor. Entonces, pues vamos desde ahí, ¿no? O sea, si no está funcionando, por supuesto que se debe haber mínimo una redistritación y yo creo que un mayor número de diputados, ¿no? Sí, que ya se vio que el tema de una ampliación de diputados es casi, incuestionable, porque eso le genera gobernabilidad. ¿Por qué? Porque hoy las minorías son las que mandan, porque a medida de cuentas, el chiste es que tú tengas un número mágico de 7 u 8, y ya con eso no pasa nada, porque ahora la mayoría calificada son 14. Entonces, pues sí, con 7 tú ya no transitas nada, y entonces terminamos paralizados el Estado. Ya van dos legislaturas. Las apuestas van a que no se van a poner de acuerdo en la renovación de los órganos al interior del Congreso y nos vamos a echar 2 legislaturas sin trabajar. Bueno, ¿y qué pasó en la legislatura anterior? Al final de cuentas hubo controversias constitucionales donde hicieron pasar leyes que la Suprema Corte agarró y les dijo, ¿saben qué? No va así, ¿no? O sea, no va a ser mayoría y se regresa todo, ¿no? Entonces, pues, ¿a qué vamos a llegar, ¿no? Sí, porque además lo que aprueben se viene a tirar y luego lo que implica, las implicaciones que hay, ¿no? Y desgraciadamente, pues el dicho que tanto pregonaron, el de es legal pero es inmoral, o sea, y al final, para lo malo hasta los vamos a poner de acuerdo. Traían un pleito durísimo con el tema del diputado Marcos Zapotitla, que tú lo platicas aquí en este espacio, porque tú representabas incluso a la parte afectada. Seguimos representando a la parte afectada, Ajá. sí, y es lo que mencionas, ¿no? De la parte inmoral, ¿no? Y de que hay personas que ya repitieron la legislatura y siguen exactamente con las mismas prácticas, ¿no? Sí. Entonces, no voy a mencionar además, nombres, pero ya repitieron. Y para designar, recuerdo los zafarranchos que hacían, y digo mujeres, porque eran mujeres, los diputados pues se contrajeron y dijeron, pues háganlo. Es legal pero inmoral y no quisieron necesitar nada. Y el día que llega la jugosa designación de magistrados y de, creo que el Instituto de la Mujer, magistrados, todos se pusieron de acuerdo y todos subieron y votaron y todo el mundo decía, ¿cómo? Y los gritos y entonces la doble moral y no faltó quien dijo, es que por Morelos. Y lo demás, 108 iniciativas la legislatura pasada pasó. De las 108 eran 104 armonizaciones. O sea, nada más 4 reales pasaron, no trabajaron. Y ya estaba para allá, pero una mala reforma político-electoral, una disminución de diputados y una mayoría rapaz que no pueden encontrar otra. Pues yo creo que simplemente en darnos cuenta del presupuesto, ¿no? 500 millones, ¿no bajó? Prácticamente, no, y no se modificó absolutamente nada. Y para eso están también los legisladores, ¿no? Para hacer su trabajo y hacer las modificaciones que el presupuesto debería tener, ¿no? O sea, la cantidad de millones que tiene seguridad pública, por ejemplo, más de 1,000 millones de pesos, pues no se ven reflejados en las calles. Realmente una prevención del delito no la estamos viendo, ¿no? O sea, realmente yo creo que no por dar más dinero quiere decir que va a cambiar la estrategia. Entonces yo creo que ahí debe cambiar un poco la estrategia. Pero fíjate que el mal trabajo legislativo también da muletillas. Ahí tienes la fiscalía. El fiscal Uriel Carmona ha pedido un incremento y dice, es que con ese incremento teóricamente él se compromete a dar los resultados que nos están dando.
Y los diputados no se pueden poner de acuerdo en el tema del presupuesto precisamente específico. Y entonces, ¿qué pasa? Le dicen al fiscal, oiga, no, pues sí, y es que no hay dinero. Exacto. Y todo el mundo dice, es que sí, pero los diputados le están dando las muletillas. Dale lo que necesite a cada uno de los entes para que funjan. Y si no dan en ese momento resultados, ahora sí, para abajo, lo que sigue. No, y Pero recordemos igual, los que son responsables, ¿qué pasó con la universidad, no? Sí. Al final de cuentas, hay responsabilidades, ¿no? Que no hay que hacer a un lado, de quién deviene el dinero, ¿no? Y si a ti te están dando 100 millones de pesos y te lo están dando poco a poco, prácticamente no puedes hacer unos proyectos con el dinero que ya prácticamente fue etiquetado para ti. O sea, si te dan 100 millones en un año y te sueltan 20 millones en enero, 30 millones en julio y ya te lo sueltan hasta, pues prácticamente no vas a poder hacer nada, ¿no? Se te va a ir el dinero porque pues nos pasa, yo creo que a la mayoría de los mexicanos, yo creo que a los que les pagan su quincena, si les retrasan una quincena, seguramente la vamos a ver complicada en nuestras casas, ¿no? Estamos hablando con Gibran Jaro, vicepresidente del Consejo de Juristas en el Estado de Morelos. Oye, retomando el tema de los juristas, ¿cómo hacer un contrapeso? ¿Cómo volverse una especie de fuerza de resistencia ante estos temas desde un bastón importante? Porque acaba de pasar hace poco el tema de el Día de los Abogados y todo ser como políticamente debe ser, el gobernador, los presidentes municipales, los diputados, todos fueron con los diputados y se les refrenda la confianza y el trabajo en coordinación, pues vemos como que se diluye, que en buenos mensajes políticamente correctos. ¿Cómo hacer para generar una presión real? Hay trabajo prácticamente que se ha realizado con el Tribunal Superior de Justicia, con la nueva gestión ahorita que se está llevando a cabo. No quiere decir que con las anteriores gestiones no hemos trabajado, pero ya ha habido unas mesas de trabajo con el Tribunal Superior de Justicia, igual con la Fiscalía General del Estado, y se les hace la retroalimentación de qué está pasando, ¿no? Porque a veces ellos no se dan cuenta. O sea, realmente a veces ellos no se dan cuenta y les rinden cuentas que no son, ¿no? Entonces, si nosotros presentamos prácticamente pruebas de que pues no está funcionando, cómo están levantando las denuncias correspondientes, o en el Tribunal Superior de Justicia pues a veces no están los relojes checadores bien para presentar el término. Entonces eso se le está dando a conocer a las instituciones, y eso es, o sea, que haya una apertura de diálogo para poder salir adelante y que los ciudadanos y que los justiciables obviamente se vean beneficiados, ¿no? Pero por ejemplo te doy la otra cara de la moneda. Yo te hablo del Tribunal Superior de Justicia y la Fiscalía. No te puedo decir lo mismo de los legisladores, no te puedo decir lo mismo del Ejecutivo, aun y cuando pues al final de cuentas pues tendrían la obligación de recibirnos para hacer esa mancuerna entre sociedad y gobierno, ¿no? Se aproximan designaciones. Ustedes como una asociación van a estar al pendiente de los perfiles que se designen para las próximas magistraturas, que pues los diputados tendrán este reto de ponerse de acuerdo para hacer esas designaciones, que sin duda son importantes porque es para el Tribunal Superior y para el Tribunal de Menores, si no doy mal dato. ¿Ustedes estarán ahí inmersos en el proceso? Pues al final de cuentas estamos inmersos todos, ¿no? Como ciudadanos y obviamente como sociedad civil, como viene siendo el Consejo de Juristas del Estado de Morelos. Y si vemos alguna cuestión que no es ética, que no es legal, lo haremos hacer valer en su momento dado y apoyaremos a las personas que estén inscritas, que tienen prácticamente el perfil, pero también tienen la parte jurídica de reclamar. O sea, entonces, ¿qué tienen los legisladores? Que hacerlo transparente. Eso es lo que deben de hacer. Hacerlo transparente. Oye, ¿sabes qué? Pues así están, esto es la perfil, esto es lo que me marca la Constitución y esto es lo que me tienen que cumplir. Si este perfil no cumple, pues obviamente lo tienen que descartar. Si hay algún chanchullo por ahí, pues obviamente tendremos que hacer y levantar la voz, tanto como sociedad, ustedes como están atrás de algo muy responsable como son los micrófonos, así como nosotros como abogados, ¿no? Fíjate que ya es un punto tema electoral, el tema de transparentar, porque por ejemplo la designación de los últimos magistrados que se había dado, el año que viene son entre 6 y 7, si no mal recuerdo, no es un tema menor y mucho menos. Se puso en tela de juicio no la capacidad en sí de los magistrados, porque hay magistrados, Francisco Hurtado lo conozco y tiene sobrada capacidad para desempeñar su posición, sino el tema de que los diputados todo lo hacen en el oscurito y entonces dejas la ambigüedad. El tema de transparentar y de privilegiar los perfiles y no los compadrazgos sí es fundamental, porque eso le da incluso legitimidad a uno de los órganos de los poderes, ¿no? El judicial, que te ayuda. Entonces sí es fundamental que vayan por ahí transparentando y empezando a quitarse los malos vicios. Entendemos que el Congreso, por desgracia, pues todo se politiza, pues es su naturaleza,
pero tienen que transitar y tienen que empezar a abocarse al Y tema de la recordemos que transparencia. los mismos participantes, los que estén participando para magistraturas o cualquier cargo que designen las legislaturas, obviamente podrán hacer uso del amparo en su momento dado si se sienten agraviados, ¿no? Entonces, también hay un juzgado federal, pues dará prácticamente certeza jurídica. Pero esa si no designación. dejas tela de juicio a un proceso, lo haces abierto, transparente, pues le quitas muchos argumentos, incluso al que quiere impugnar, porque va a decir, Claro. es que, no, pues no, pero pues Gibran sabe más que yo, pues a lo mejor Virgen María, pero es mucho más fácil que transite todo y menos polémica que si de pronto te dicen, pues son estos 5 Ujú. y los otros 20, no, pues no son los mejores, ¿en base a qué criterio? Ese es el vicio de origen que termina generando tanta especulación y, obviamente, hablando del tema de que se ponen de acuerdo los diputados, bien lo menciona Héctor, el hecho del tema que viene de los magistrados es un tema titánico y fundamental porque es uno de los equilibrios del Estado entre los poderes y que no haya magistrados, imagínate que empieza a detener la implementación de la justicia porque no tienes personal para trabajar propiamente, ¿no? Sí, se van retrasando prácticamente las apelaciones, cuestiones que tienen que hacer los magistrados, entonces sí es muy importante que estén completos, ¿no? O sea, dentro del Tribunal Superior de Justicia. Por último, ¿de dónde deben de transitar pues, la resistencia por medio de los juristas entre la barra de abogados, todo este asunto, para poder generar presión y que aspiran a conseguir en eco con el gobierno? Bueno, Con el gobierno al menos- me refiero con los entes en general. Al menos el Consejo de Juristas, en sus ya 10 años de fundación, hemos siempre transitado con el diálogo y obviamente con el no pretender que a través de una asociación civil, una barra de abogados, se llegue a presentar la oportunidad o ser oportunista para solicitar un favor político y estén dentro de puestos que al final de cuentas son favores políticos y eso no debe ser, debe de erradicarse porque las asociaciones civiles están para coadyuvar y ser puente de la sociedad con el gobierno o con las instituciones. Oye, con esta nueva renovación que hubo de la presidencia del tribunal, ¿cómo lo están viviendo? Porque al final de cuentas, pues Jasso había logrado despresurizar un poquito el tema y después de Carmen Cuevas, que fue un desastre su salida, en la cual se paralizó propiamente el tribunal, pues él entra y logró despresurizarlo. Yo creo que esa es su mayor carta y además no es menor. Pero con esta nueva renovación, con el magistrado Gamboa, pues parece que hay un acercamiento. ¿Cómo lo perciben? Nosotros estuvimos en diálogo con él cuando ingresó al mes más o menos tuvimos el diálogo. Algo muy importante es ya digitalizar el Tribunal Superior de Justicia, de prácticamente crear la firma electrónica, que es muy importante para poder presentar demandas vía electrónica. Una, porque va a ser menos papel, el tema ecológico es fundamental, y otra porque va a ser más rápido para los justiciables, ¿no? Entonces se habló de una firma electrónica, se habló de audiencias telemáticas, de audiencias que ya sí se llevan telemáticamente ahorita, pero no todas, ¿no? Entonces pudiéramos incrementar esa parte de que se hiciera un poquito más vía internet. Ahora va transitando el asunto, Va transitando. dentro de lo que cabe. Sí. Gibran Jaro, vicepresidente del Consejo de Juristas del Estado de Morelos, te agradezco que hayas venido. Te pido que posteriormente ya te des vueltas más seguido, porque además traes temas muy en específico que me llaman la atención. Por ahí en redes sociales eres muy activo y generas mucha polémica, y eso puede empezarlo a trasladar como una especie de asesoría hacia la gente, y hay temas en específico que uno pues es neófito y siempre es bueno un punto de vista un poquito más profesionalizado, recomendando. Aquí estamos a la orden para cuando Te agradezco, gusten. te agradezco muchísimo. Muchas Eso es Círculo de gracias. Poder, donde están los líderes de opinión.